La arquitectura azteca es un testimonio impresionante de la habilidad y la creatividad de esta civilización que floreció en el Valle de México entre los siglos XIV y XVI. En este relato, nos centraremos en Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, y exploraremos su diseño urbano, sus monumentos, su significado cultural y cómo se integraba la arquitectura en la vida cotidiana de sus habitantes. La leyenda cuenta que los aztecas, guiados por el dios Huitzilopochtli, emprendieron un largo viaje en busca de la tierra prometida. Este viaje culminó en 1325, cuando encontraron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente en una isla del lago de Texcoco. Este sitio se convertiría en Tenochtitlán, donde se construiría una de las ciudades más impresionantes del mundo. Los aztecas, conocidos también como mexicas, se establecieron en esta isla debido a su estrategia defensiva y la abundancia de recursos. Con el tiempo, la ciudad creció en tamaño y complejidad, convirtiéndose en un centro cultural, político y económico de la región. Tenochtitlán estaba diseñada con una planificación meticulosa. La ciudad estaba situada en una serie de islas, conectadas por canales y calzadas que facilitaban el transporte y la comunicación. Las calles eran rectas y organizadas, lo que reflejaba la importancia de la orden y el control en la vida azteca. Las calzadas eran anchas y estaban diseñadas para soportar el tráfico de personas y mercancías. Las canoas y otros medios de transporte acuático eran esenciales para la vida diaria. Este ingenioso sistema de canales no solo facilitaba la movilidad, sino que también era vital para el riego agrícola, permitiendo el cultivo de los chinampas, que eran islas artificiales construidas para maximizar la producción agrícola. Las chinampas eran una de las innovaciones más destacadas de los aztecas. Estas islas, hechas de tierra y vegetación, eran colocadas en el lago y se utilizaban para cultivar una amplia variedad de cultivos, como maíz, frijoles, tomates y chiles. Este método agrícola, que podía producir hasta 3 cosechas al año, permitió que Tenochtitlán sustentara a una población que, en su apogeo, alcanzaba hasta 200,000 habitantes. Los chinamperos, o agricultores de chinampas, utilizaban un sistema de irrigación ingenioso que incluía canales y acequias. Esta técnica no solo optimizaba el uso del agua, sino que también mejoraba la fertilidad del suelo. La agricultura azteca no solo era un medio de subsistencia, sino que también estaba profundamente conectada con sus creencias religiosas y cosmológicas. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, una magnífica estructura que era el centro religioso y político de la ciudad. Este templo estaba dedicado a 2 deidades principales, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. La construcción del Templo Mayor se realizó en varias etapas, comenzando en 1325 y continuando hasta la llegada de los españoles en 1519. El templo era imponente, con 2 pirámides superpuestas que alcanzaban hasta 60 metros de altura. Cada plataforma servía para diferentes rituales, y en la cima se realizaban sacrificios humanos, una práctica central en la religión azteca. Estos sacrificios eran vistos como una ofrenda a los dioses, necesarios para asegurar el ciclo de la vida y la prosperidad. Las paredes del Templo Mayor estaban decoradas con esculturas y relieves que representaban escenas mitológicas y figuras importantes. Entre las obras más notables se encontraba la escultura de Coyolxauhqui, la diosa de la luna, que fue desmembrada en una batalla cósmica con su hermano Huitzilopochtli. Esta representación no solo tenía un valor artístico, sino que también contaba la historia del cosmos azteca. Frente al Templo Mayor se extendía la Gran Plaza, el corazón cívico de Tenochtitlán. Este espacio no solo era un lugar de reunión, sino también un centro para ceremonias y festividades. En la plaza, se podían encontrar mercados bulliciosos donde los comerciantes ofrecían productos de todo el imperio. La Gran Plaza estaba rodeada de importantes edificios, incluyendo palacios y templos. Era un lugar de encuentro para las élites y la población en general, donde se celebraban rituales, danzas y mercados. Los aztecas valoraban el arte y la escultura, y muchos de sus monumentos y estatuas adornaban la plaza. La Gran Piedra del Sol, un enorme monolito con un diámetro de casi 3.5 metros, se encontró en este espacio. Aunque no fue construido como un calendario, se convirtió en un símbolo importante de la cosmología azteca. Más allá de sus grandes templos y plazas, Tenochtitlán también contaba con un complejo sistema de viviendas. Las casas estaban construidas principalmente de adobe y techadas con palma. En el interior, los aztecas organizaban sus espacios de manera eficiente, con áreas para dormir, cocinar y almacenar.
Las élites de la sociedad azteca vivían en mansiones más grandes, que incluían jardines y patios. Estas residencias estaban decoradas con obras de arte y esculturas que reflejaban su estatus social. Además, los palacios de los gobernantes estaban diseñados con un alto nivel de detalle, incluyendo espacios ceremoniales y habitaciones privadas. Las viviendas de la clase baja eran más simples, pero aún así contaban con elementos de confort, como fogones y áreas para el almacenamiento de alimentos. La comunidad se organizaba en calpullis, grupos familiares que compartían tierras y recursos, lo que fomentaba un sentido de pertenencia y cohesión social. La arquitectura azteca no solo tenía un propósito funcional, sino que también estaba impregnada de significado simbólico. Los edificios, las plazas y las esculturas eran representaciones del cosmos, y su disposición reflejaba la relación entre el mundo material y el espiritual. Las direcciones cardinales eran fundamentales en la planificación, y muchas estructuras estaban alineadas con eventos astronómicos importantes. El uso de materiales como la piedra y el adobe, así como técnicas de construcción avanzadas, permitió a los aztecas crear estructuras duraderas. La planificación urbana de Tenochtitlán influenció a muchas ciudades posteriores en Mesoamérica y dejó un legado que persiste en la arquitectura mexicana contemporánea. La estética azteca se puede observar en la ornamentación de muchas iglesias y edificios coloniales que se construyeron posteriormente. El esplendor de Tenochtitlán atrajo la atención de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1519. A su llegada, la ciudad era un impresionante conjunto de edificios, canales y jardines flotantes. Sin embargo, la llegada de los españoles marcó el inicio de la destrucción de esta magnífica civilización. Los conquistadores, atraídos por la riqueza y el poder del imperio azteca, comenzaron un asedio que culminaría con la caída de Tenochtitlán en 1521. Las estructuras fueron saqueadas y muchas de ellas destruidas. Lo que una vez fue un centro vibrante de cultura y arquitectura se convirtió en ruinas. A medida que los españoles destruyeron los templos y otros edificios significativos, muchos de los conocimientos arquitectónicos aztecas se perdieron. Sin embargo, algunos elementos de su arquitectura fueron adaptados en la construcción de edificios coloniales, lo que muestra una fusión de culturas. A pesar de su destrucción, el legado de Tenochtitlán perdura. La Ciudad de México, construida sobre las ruinas de la antigua capital azteca, conserva muchas influencias de su diseño y arquitectura. Elementos de la cultura azteca, como el uso del maíz en la alimentación y las tradiciones artísticas, siguen vivos en la sociedad mexicana actual. Los restos de Tenochtitlán, como el Templo Mayor, se han convertido en sitios arqueológicos importantes. La arqueología ha revelado mucho sobre la vida cotidiana, la religión y la organización social de los aztecas. Museos en la Ciudad de México, como el Museo Nacional de Antropología, exhiben artefactos y obras de arte que conectan a los visitantes con esta rica herencia. La historia de Tenochtitlán es un recordatorio de la grandeza de la civilización azteca y su profunda conexión con la tierra, el agua y los cielos. A través de sus logros arquitectónicos, los aztecas nos dejaron un legado que invita a la reflexión sobre la relación entre el ser humano y su entorno. La arquitectura azteca es más que solo ladrillos y mortero, es una representación de su cultura, creencias y modo de vida. Tenochtitlán, con su impresionante templo mayor y su diseño urbano innovador, es un testimonio perdurable de la capacidad humana para crear belleza y funcionalidad en armonía con el entorno. A medida que seguimos explorando su historia y legado, recordamos la rica herencia de los aztecas y su impacto en el mundo moderno. Tú dijiste.